if you're living si usted está viviendo the best way la mejor manera to use your life para usar su vida is to do it in service es en hacerlo en servicio to the one who created you. para aquel que le creó. He designed you. Él le diseñó. He knows how to use you. Él sabe cómo usarle. Do you know why some people are unhappy today? ¿Usted sabe por qué algunas personas no están felices hoy? Because they are not walking Porque no están caminando in God's purpose en el propósito de Dios for their life. para su vida. Pastor, I Pastor, gotta work. yo tengo que I trabajar. have to pay bills. Tengo que pagar los biles. I have a family. Tengo una familia. I'm gonna tell you right now. Le voy a decir ahora, If you keep trying to do those things si usted sigue tratando de hacer esas cosas and not do the will of y God, no hacer la voluntad de Dios, you will never fulfill your purpose nunca va a poder cumplir su or propósito be satisfied in o God. estar satisfecho en Dios. Jesus told us the formula. Jesús nos dio la fórmula. Seek first. Buscar primero. 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 Seek Buscar first. primero. Seek Buscar first. primero. Seek first Buscar primero the kingdom of heaven el reino de Dios and his y righteousness, su justicia. and then Y después, all the things you need, todas las cosas que usted necesita, that job, ese trabajo, that husband, ese esposo, that wife, esa esposa, that career, esa carrera, that education, esa educación, that freedom, esa libertad, that happiness. esa felicidad. If you put him Si first usted lo pone a él primero and you do his y will, usted hace su voluntad, then the depression can go. entonces la depresión se va. Then the anxiety can go. Después la ansiedad se va. Then the provision can come. Después la provisión puede venir. So the question is, So, la pregunta es, are you miserable ¿está usted miserable because you're not doing porque usted no está haciendo what God called you to do? lo que Dios le llamó a hacer? Por los siglos, un libro ha moldeado la historia, transformado vidas y revelado el poder del Evangelio. El libro de Romanos. Fue la carta a los romanos la cual inspiró la Reforma, provocó avivamientos e innumerables movimientos de fe. Su mensaje de gracia, fe y redención ha traído esperanza a los desesperados, claridad al buscador y fortaleza al creyente. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la carta que cambió el mundo y puede cambiar tu vida. La carta de Pablo a los Romanos. Me gustaría hacer una pregunta. I would like to ask you a question. What do these three men have in common? ¿Qué tienen estos tres hombres en común? That's the first slide. Ese fue el What do these three men have in common? ¿Qué tienen estos tres hombres en común? The first El primero that you see on your left que usted ve a la mano izquierda is Augustine, es Agustín, who lived in the 4th century que vivió en el siglo IV and was one of the greatest influencers y fue uno de los mayores influyentes and theologians y teólogo of the church de la iglesia in the West. en el oeste. The second person La segunda persona is Martin Luther. es Martín Lutero. He lived during the 16th century Vivió en el siglo XVI and is known for opposing y es conocido porque se opuso to the corruption of the Roman Catholic Church de la corrupción de la iglesia romana católica, Católica romana with his 95 theses con sus 95 tesis and sparking y provocó what came to be known lo que se conoce as the Protestant Reformation. como la Reforma Protestante. The third person La tercera persona is John Wesley. es John Wesley. He lived during the 18th century Vivió en el siglo XVIII and he is known as the father of Methodism y es conocido como el padre del metodismo and the grandfather y el abuelo of the Pentecostal movement. del movimiento pentecostal. So again, Entonces, what do these three men
have in common? ¿Qué tienen estos tres hombres en común? Who lived thousands of years apart, Que vivieron muchos años aparte, miles de años aparte, miles de años and some of aparte, them hundreds of years. y algunos hasta cientos de años. What do they have in common? ¿Qué tienen en común? I'll tell you. Le diré. They were all impacted Ellos todos fueron impactados by the book of Romans. a través del libro de Romanos. The letter of Paul Las cartas de Pablo to the Romans a los romanos, directly directamente or indirectly o indirectamente, led these men to salvation llevó a estos hombres a la salvación in Christ, en Cristo, or o sparked a spiritual revival provocó un avivamiento espiritual in their lives. en sus vidas. Today, Hoy we begin a series comenzamos una serie on the book of Romans. sobre el libro de Romanos And we're going to go verse by verse y vamos de verso a verso through this whole letter of Paul a través de esta carta completa de Pablo to the church in Rome. para la iglesia en Roma, And we're going to see its relevance y vamos a ver su revelancia to our lives today. a nuestras vidas hoy. My prayer Mi oración is that as we study the book of Romans, que mientras estudiamos el libro de Romanos, the same revolution la misma revolución that this book caused que este libro causó in Augustine, en Agustín, in Martin Luther, en Martín Lutero in John y Wesley, en John Wesley, that it would also occur in our lives que también ocurra en nuestras vidas and in the church. y en la iglesia. And so today, Entonces we hoy begin with an introduction comenzamos con una to the introducción letter of Paul de las cartas de Pablo to the Romans. a los romanos. And the first thing that we're going to discuss Y lo primero de lo que vamos a hablar is the author of this book es el autor de este libro and why it's relevant to us. y por qué es relevante a nosotros. The title El título of today's message del mensaje de hoy is We Are Called es que somos llamados and Set Apart y separados Apartados o apartados for the gospel. para el evangelio. We are called Somos llamados and set apart y apartados for the gospel. para el evangelio. I'm going to ask that we stand on our feet Le voy a pedir que estemos de pie so that we might read the word of God with reverence. para leer la palabra de Dios en reverencia, And we're going to turn to the book of Romans, y vamos al libro de Romanos, chapter 1, capítulo 1, and we're only going to read one verse. y vamos a leer un solo verso. Romans chapter 1. Romanos capítulo 1. If you don't have a Bible, Si no tiene una Biblia, please feel free to follow us on the screen. siéntase en la libertad de seguirnos en la pantalla. We read the word in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Let's read that one more time. Vamos a leer eso una vez más. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amen. Let's pray. Amén, vamos a orar. Father, Padre, I ask you te pido that the revolution que la revolución that this book caused que este libro causó in the lives of many people in the church, en la vida de muchas personas en la iglesia, may you do it in us. que tú lo hagas en nosotros. Bring a personal and spiritual revival to our hearts. Trae un avivamiento personal y espiritual a nuestros corazones. Anoint us to preach this message Úngenos para predicar este mensaje with authority and power, con autoridad y poder with love and wisdom. y con amor y sabiduría. This we pray Esto oramos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. We are called and set apart for the gospel. Somos llamados y apartados para el evangelio. The book of Romans El libro de Romanos begins with the author comienza con el autor introducing himself as Paul, introduciéndose como Pablo, a servant of Christ un servidor de Jesús and an apostle. y un apóstol. If we look at the book of Acts, Si vemos el libro de Hechos, we actually learn aprendimos that Paul is not his original name. que Pablo no es su nombre original. His original name is Saul. Su nombre original es Saulo. And he didn't always serve Y él no siempre sirvió or believe in Jesus Christ. o creyó en Jesucristo. He actually was a Jew Él era un judío from the tribe of Benjamin de la tribu de Benjamín and part of one of the strictest sects
y parte de las sectas más estrictas of his religion. de su religión. He was a Pharisee. Él era un fariseo. And as a Pharisee, Y como fariseo, he opposed the gospel message, él se oponía al mensaje del the evangelio, good news of Jesus Christ, las buenas nuevas de Jesucristo, to the point al punto of even persecuting Christians a donde él perseguía a los cristianos, himself. él mismo, And he approved y también aprobaba of other people who killed Christians. a otras personas que mataran a los cristianos. Until one day, Hasta un día, on his way to a place called Damascus, en camino a un lugar llamado Damasco, Jesus Christ, Jesucristo, risen from the dead, resucitado de los muertos, appeared to Paul se le aparece a Pablo in a bright light en una luz brillante and spoke to him. y le habló a él And he left Paul y dejó a Pablo both blind physically físicamente ciego and humbled y spiritually. humillado espiritualmente. And after that Y encounter, después de ese encuentro, he surrendered his life to Jesus. él rindió su vida a Jesús, He was filled with the Holy Spirit. fue lleno del Espíritu Santo, He was healed of his blindness. fue sanado de su ceguera, He was baptized in water. fue bautizado en agua And immediately, y de inmediato he began to preach Jesus comenzó a predicar Jesús wherever he went. a donde sea que iba. Isn't it awesome No es increíble to see a person ver una persona who was so extreme, que era tan extremado opposed to the gospel, que se oponía al who evangelio, then ended up becoming que después se convirtió in one of the biggest preachers of the de gospel? uno de los más mayores predicadores del I evangelio? want to tell you Yo le quiero decir that God has done the same with many of us. que Dios ha hecho lo mismo con muchos de nosotros. How many of you can testify ¿Cuántos de ustedes pueden that testificar before you came to Jesus, que antes de llegar a Jesús you used to live la vida loca? vivía la vida loca? You used to, you didn't like when people preached the word to you. No te gustaba cuando la gente te predicaban la palabra. I remember Yo me acuerdo, I used to take the bus from school, yo cogía el autobús de la escuela, the 36 bus. el autobús 36. I hate that bus Yo odio ese autobús because every time you wait for it, porque cada vez que lo espera it gets there late llega tarde and they come two at a time. y llegan dos a la vez And then you have to wait a long time for the next one. y tiene que esperar un tro de tiempo para la próxima. But every time in the corner, Pero cada vez en la esquina there was people habían personas with a speaker con Una bocina. una bocina loudly preaching about Jesus. hablando de Jesucristo And it used to bother me. y me molestaba, I hated it. lo odiaba. When I saw them, Cuando yo lo veía a I ellos, would cross the street yo cruzaba la calle and wait for the bus somewhere y else. esperaba el autobús en otro I lugar. would go from St. Nicholas Yo iba de San Nicolás down to Audubon or Amsterdam Avenue para la avenida de Amsterdam to avoid hearing the name of Jesus. para tratar de evitar de escuchar el nombre de Jesús. Until one day, Hasta que un día Jesus found me. Jesús me encontró, I had an encounter with him. tuve un encuentro con él And now I am one of the crazy preachers y ahora yo soy uno de los predicadores locos who can preach on a corner que puedo predicar en una esquina and can scream into your ear as y well. puedo gritar en sus oídos I también. don't know where you are right now, Yo no sé a dónde usted está ahora, but don't think pero no that where piense you are now que donde usted está ahora is where you're going to end up later. es donde usted va a terminar You might después. be struggling with alcohol now. Quizá esté batallando con el alcohol You ahora might be struggling with cigarettes now. y puede estar batallando con el cigarrillo You ahora. might be struggling with fornication now. Puede estar batallando con la fornicación ahora. But all you need Pero todo lo que usted is necesita an encounter with Jesus, es un encuentro con Jesús and He will change your life y Él va a forever. cambiar su vida por And siempre. He did that with Paul. Y Él hizo eso con Pablo. And this brings us back Y esto nos regresa to the passage for today. al pasaje de hoy. Let's look again, Romans 1, Vamos a ver otra vez Romanos 1, verse 1. versículo 1. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God.
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. You leave that verse on the screen. Leave the verse on the screen. If we look at this verse, you can leave it in Spanish. Si vemos este verso, We learn three things aprendemos tres cosas about the author del autor, Paul. el autor Pablo. And here's the first thing that we learn Y mira lo primero que aprendemos about Paul, de Pablo, that he is a bondservant of Christ Jesus. que él es un siervo de Cristo Jesús. What's the first thing we see in this verse? ¿Qué es lo primero que vemos en este versículo? Paul, Pablo, a bondservant of Christ un Jesus. siervo de Cristo Jesús. The Greek word La palabra that's griega being used here que está siendo usada aquí for bondservant, para siervo, the Greek word is doulos. la palabra griega es doulos. Can you repeat with me? Doulos. ¿Puedes repetir conmigo doulos? All right, this church knows Greek. Esta I iglesia love it. sabe griego. I love it. Me encanta. The Greek word for bondservant is doulos. La palabra griega para siervo es doulos. And according to Y BibleHub.com, según BibleHub.com, in the Greco-Roman world, en el mundo greco-romano, slavery was a common institution. la esclavitud era una institución común. And a doulos was typically someone who had no personal freedom Y un doulos era típicamente alguien que no tenía libertad personal and was under complete authority of their master. y estaba bajo la completa autoridad de su amo. Slavery could result from various circumstances, La esclavitud podría ser el resultado de diversas circunstancias, including war, incluyendo la guerra, birth, el nacimiento or debt. y las deudas. However, the New Testament redefines the concept Sin embargo, el Nuevo Testamento redefine este concepto by using doulos usando doulos to describe the relationship para describir la relación between believers entre los creyentes and y Christ, Cristo, emphasizing voluntary servitude enfatizando el servidumbre voluntario out of love por amor and devotion y devoción rather than compulsion. en lugar de por obligación. I love this. A mí me encantó esto. I love the fact A mí me encanta el hecho that the first thing que lo primero that Paul wanted the church in Rome to know que Pablo quería que la iglesia de Roma supiera about who he de was quién él era was that he was a doulos. es que él era un doulos. He was a servant. Él era un siervo, He was a slave él era un esclavo of Jesus Christ. de Jesucristo. His identity in Christ Su identidad en Cristo did not begin with his title as an apostle. no comenzó con su título como apóstol. His introduction to the church Su introducción a la iglesia did not begin with his mission no comenzó con su misión to share the gospel. para compartir el evangelio. Paul wanted the church to know Pablo quería que la iglesia supiera that before any position, que antes de cualquier posición, before any title, antes de cualquier título, before any mission antes de cualquier misión, to any group of people, a cualquier grupo de personas, his life su vida belonged to Jesus Christ, le pertenecía a Jesucristo and that he was dedicated, y que él estaba dedicado and that he was y devoted estaba devoto to serve him. a servirle. Jesus Jesús was his master era su amo and his Lord, y su Señor. and his primary Y purpose su propósito principal was to do the will of God. era hacer la voluntad de Dios. Let me ask you this question. Déjeme hacerle esta pregunta. What is your identity based on? ¿En qué está basado su identidad? What is the primary purpose of your life? ¿Cuál es su propósito principal de su vida? When you introduce yourself, Cuando usted se introduce, do you say Juan, dice usted Berenice, pastor, pastor, teacher, maestro, or do you say I'm a slave? o dice usted yo soy un esclavo? I love when Paul says this A mí me encanta cuando Pablo dice esto, because he's letting you know porque él está dejando saber before a title, antes de un título, before a position, antes de una posición, I'm a servant of Jesus yo Christ. soy un servidor de They Jesucristo. can take away my titles. Me pueden quitar el título, They can take away my me position. pueden quitar la posición, But I am still firm in God pero todavía estoy firme en Dios because my identity porque mi identidad is not in a position. no está en una posición, My mi identity identidad is
is in my submission es que yo me someto to Christ, a Jesucristo and He is my Lord, y Él es mi amo and He is my master. y Él es mi amo. You know, when I came to the Lord, Cuando yo vine al Señor, before I had a position, antes de yo tener una posición, before I had a title, antes de tener un the título, first thing I learned to do lo primero que aprendí a hacer in the church en la iglesia was clean toilets. es limpiar los toiles. You want to? Hey, anybody want to know ¿Alguien quiere saber how to become a pastor? cómo ser pastor? Anybody want to know ¿Alguien quiere saber how to become a minister? cómo ser un ministro? Start serving. Comienza Start sirviendo. serving. Comienza Start sirviendo. serving. Comienza And let me sirviendo. tell you something. Y déjeme decirle They can algo. take me out of the church. Me pueden sacar de la They iglesia. can take my title of pastor away. Me pueden quitar mi título como pastor. But I will still be content in God. Pero todavía voy a estar contento en I will Dios. still rejoice in God. Todavía me voy a regocijar Regocijar Amen. in God. en Dios. Because my identity Porque mi identidad is not rooted no está arraigada in my position. en mi posición. It is rooted Está arraigada in my submission. en mi sometimiento. Are you a servant of Christ? ¿Es usted un siervo de Dios? Paul was a servant. Pablo era un siervo. So the author of this book, So, el autor de este libro, Paul, Pablo, first thing we learn about him lo primero que aprendemos de is that él, he's a doulos. él es que es un dulas. Say it again, doulos. Dígalo otra vez, dulas. He's a bondservant of Christ Jesus. Él es un siervo de Jesucristo. But what's the second thing he reveals to us? Pero ¿qué es la segunda cosa que él nos revela? The second thing he reveals about himself to the church La segunda cosa que él le revela a la iglesia de sí mismo, that is in Rome que está en Romanos, is the church that is in Rome, o in a la Roma, iglesia que está en Roma, is that he is an apostle. es que él es un apóstol. Look at verse 1. Mira el versículo 1 de nuevo. Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No, mija, yo no leí hasta ahí. Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo bien. Disculpa mi gente, ustedes no escucharon nada. Vamos otra vez, ready? Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. The second thing La segunda cosa that Paul describes about himself, que Pablo describe de sí mismo, after they know that he's a servant first, después que saben primeramente que él es un siervo, after they know that he knows how to get on his knees and wash feet, después que saben que él sabe de ponerse de rodillas y lavar los pies, that he knows how to clean tables, que él sabe limpiar mesas, that he knows how to do the things nobody wants to do, que él sabe hacer las cosas que nadie más quiere hacer, then he talks about his position and his title. después habla él de su posición y de su título. He's an apostle. Él es un In apóstol. the New Testament, En el Nuevo the Testamento, word for apostle la palabra para apóstol in the Greek en el griego is apostolos. es apostolos. 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 Can you say with me, apostolos? ¿Puede decir conmigo apostolos? Ah, no, ustedes van a enseñar instituto y todo, ¿verdad? Okay. Apostolos Apostolos is translated apostle, se traduce como apóstol and it is used 80 times y es usado 80 to veces describe a messenger para describir un mensajero or one who is sent on a mission. o alguien que es mandado a una misión. The book of Acts El libro de Hechos tells us the story of when Paul was called to be an apostle. nos dice la historia de cuando Pablo fue llamado a ser un apóstol. If we turn to Acts chapter 13, Si vamos a Hechos capítulo 13, starting in verse 1, look at what it says. comenzando en el versículo 1, mire lo que dice. Now there were at Antioch in the church that was there prophets and teachers, Barnabas and Simeon, who was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. While they were ministering to the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them."
Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo he llamado. Then, when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. I love the fact A mí me encanta el hecho that the Bible records que la Biblia registra for us para nosotros how Paul was called into the ministry cómo Pablo fue llamado al ministerio of apostle. de apóstol. What we can see from these verses Lo que podemos ver de estos versos is that Paul first begins serving, es que Pablo comienza sirviendo, preaching, predicando and doing the will of God. y haciendo la voluntad de Dios. Then he becomes a leader Después se convierte en un líder within the church of Antioch. en la iglesia de Antioquías And then he teaches and he prophesies. y después enseña y profetiza. After this, Después de esto, one day, un día, when the church was fasting and ministering to the Lord, cuando la iglesia estaba ayunando y ministrando al Señor, the Holy Spirit called Paul el Espíritu Santo llamó a Pablo to the ministry of apostle al ministerio de to apóstol preach the gospel, para predicar el the evangelio, good news of Jesus, las buenas nuevas de Jesús, in places en lugares where the people didn't know about Christ. a donde las personas no conocían de Cristo. And there he planted new churches. Y ahí pudo plantar nuevas iglesias. So he started off serving, So comenzó sirviendo and then he ended up as an apostle. y después terminó como un apóstol. And I think that by looking at his story, Y creo que al mirar su historia we actually can learn two lessons. podemos aprender dos lecciones. You want to know what those lessons are? ¿Quieres saber cuáles son esas lecciones? Number one, Número uno, we learn from Paul's story aprendimos de la historia de Pablo, from servant to apostle, de servidor a apóstol, is that if you are faithful in the little things, que si usted es fiel en lo poco, God will put you over more things. Dios te pondrá sobre más cosas. The reason that Paul kept going up in the church La razón que Pablo seguía subiendo en la iglesia is because the things he did at the bottom, es porque las cosas que él hacía desde abajo he did it with all his heart. lo hizo con todo su corazón, He did it with excellence. lo hizo con He excelencia, did it for the glory of lo God. hizo para la gloria de Dios. And the problem with many people Y today el problema con muchas personas hoy is that they come into the church es que entran a la iglesia and immediately y inmediatamente they want the microphone. quieren el micrófono, They want to be in the front. quieren estar al They frente, want to be where people can see them. quieren estar a donde la gente lo puedan They ver, want to be where people can applaud quieren them. estar a donde la gente le aplauda, They want to be in the position of the pastor quieren estar en la posición del pastor and have the power of the pastor y tener el poder del and pastor have the influence of the y pastor. tener la influencia del pastor. I'm going to tell you right Le now, voy a decir desde ahora, if you want this si position, usted quiere esta posición, you can have it. la puede tener. Just talk to God. Hable con Dios. Because when you get into these shoes Porque cuando usted pisa estos zapatos and you start getting the spiritual y attacks comience a recibir los ataques because espirituales of the sheep that you are protecting, por las ovejas que usted está when protegiendo, you get into these shoes cuando usted entra en estos and you zapatos see all the problems that happen behind the y scenes vea todos los problemas que pasan atrás de la escena and all the attacks on your y family todos los ataques en su and familia all the attacks on your y finances todos los ataques en su and finanza all the attacks on your y marriage todos los ataques en su and matrimonio all the attacks on your dreams. y todos los ataques en sus sueños. I'm going to tell you right now, Le voy a decir desde ahora, you don't want to go usted no quiere ir from being down here de aquí abajo, to being up here. de estar aquí arriba. Go through the process, baby. Pase por el proceso, Because as you move up, porque mientras usted se mueve para arriba, you gain character. usted comienza a obtener You carácter, begin to be molded by God usted comienza a ser moldeado por Dios for the position para la posición where He's going to put you. a donde le va a poner. Because there's a lot of people Porque hay muchas personas that are in positions que today están en posición hoy because they had money porque tienen dinero or they had influence o tenían influencia or they did things that were not good o hicieron cosas que no eran buenas so that they can have power, para poder tener poder, but then they don't have pero entonces
entonces no tienen the character el to carácter stay in that position. para quedarse en esa posición. And like I say all the Y time, como siempre digo, your gifts, sus dones may open doors for you, puede abrir puerta para usted, but it is your fruit, pero es su fruto it is your y character es su carácter that will keep the doors open. que va a dejar que la puerta se mantenga abierta. There's a lot of people Hay muchas personas that I have seen que yo he visto in these 20 years serving en Jesus estos 20 años sirviéndole a Dios that their gift que su don and their anointing y su unción brings them in front of multitudes, lo traen al frente de multitudes, but then they don't have the character pero después no tienen el carácter to support them in that calling. para poder soportarlo en ese Be llamamiento. faithful Ser fiel in the little thing. en lo poco. Without it don't matter if no one's looking. No importa si nadie le ve. It doesn't matter if the pastor knows. No importa si el pastor sabe. It doesn't matter if the pastor sees. No importa si el pastor ve. God sees. Dios lo What ve. you do in secret. Lo que usted hace en If the secreto, pastor doesn't know, si el pastor no sabe, God knows. Dios And sabe. he is writing in his book Y él está escribiendo en su libro your faithfulness su fidelidad to the little things. para las cosas pequeñas. And when the time is right, Y cuando el tiempo sea correcto, he'll call you él te llamará to higher places. a lugares más altos. So Paul is an apostle, So Pablo es un but apóstol, he started as a servant. pero comenzó como un And siervo. from that we learn Y de eso aprendemos if you're faithful in the little que si things, tú eres fiel en lo poco, God can trust you with more. Dios te puede tener confianza con lo mucho. But there's something else that we also learn. Pero hay otra cosa que aprendemos. Did you notice ¿Se ha dado cuenta? when he was called to be an apostle, Cuando él fue llamado a ser un apóstol, the Holy Spirit el Espíritu Santo spoke through the church, habló a través de la iglesia and the church y la iglesia laid their hands on Paul, pusieron su mano sobre Pablo and the church y la iglesia sent Paul out mandó a Pablo to be an apostle. para ser un apóstol. He didn't say, Él no dijo, well, God told me bueno, Dios me dijo I'm supposed to be an apostle, que yo debo de hacer un apóstol. so I don't care So, a mí no me what the importa church says. lo que la iglesia diga. I don't care A mí no me importa what my leaders say. lo que mis líderes digan. I'm going to walk in the ministry Yo voy a caminar en el ministerio that God told me, que Dios me dijo, that God showed me, que Dios me enseñó, the one He gave me a dream. el que me dio el sueño. Somebody gave me a prophetic word. Alguien me dio una palabra I'm profética. going to tell you something. Le voy a decir algo. Ministry El ministerio works in cooperation with God. trabaja en Cooperación. cooperación con Dios. It is God Es Dios who calls. que llama. So don't call yourself So, no se llame usted mismo to be an apostle a ser un or a apóstol prophet o un profeta or an evangelist o un evangelista or a pastor o un pastor or a teacher. o un maestro. God calls, Dios llama, but it is the church pero es la iglesia that confirms that calling. que confirma ese You llamamiento. know what? Yes, you are an apostle. O sabe que si tú eres un apóstol, You should be a worship leader. debes de ser un líder de adoración. You should be a prophet Debes de ser un profeta. because we see the character Porque vemos el carácter and we see the anointing y vemos la unción and we see the gifts, y vemos los dones. and we don't want you to be in a position Y no queremos que usted esté en una posición before it's time. antes que sea tiempo. So if you're here today So, si usted está aquí hoy and God is giving you big dreams y Dios te ha dado grandes sueños of things to do inside or outside the church, de cosas de hacer adentro o afuera de la iglesia, let God take you through the right process deja que Dios te lleve por el proceso correcto so that when you move into ministry, para que cuando usted se mueva hacia el ministerio you have God's blessing tenga la bendición de Dios and the covering of the church y esté cobertura. la cobertura de la iglesia that is behind you. que está atrás de usted. So we see So, vemos that Paul introduces himself que Pablo se introduce as a bondservant of Christ Jesus, como un siervo de Jesucristo, as an apostle. como un apóstol. But now let's look at the third description Pero vamos a ver la tercera of descripción the author del autor of the book of Romans. del libro de If Romanos. we look again at Romans chapter 1 verse 1, Si vemos otra vez el capítulo 1 de Romanos, versículo 1, Paul,
a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartados para el evangelio de Dios. What's the third description here? ¿Cuál es la tercera descripción aquí? The third thing Paul says about himself. La tercera cosa que Pablo dice de sí mismo, He says that he has been set apart. dice que él ha sido apartado, Set apart apartado for the gospel. para el evangelio. It's interesting Es interesante that Paul uses the phrase set apart que Pablo usa la frase apartado to describe himself, para describirse a sí mismo, because before being in Christ, porque antes de estar en Cristo, he was a Pharisee. él era un fariseo. And the word Pharisee Y la palabra fariseo comes from the Hebrew idea viene de la idea hebrea of being separate de ser separado and being distinct. y hacer distinto, Separate from sin separado del pecado and distinct to the common people. y distinto a las personas comunes. But now Pero ahora he is telling the church él está diciendo a la iglesia that he continues to be separate and distinct, que él sigue siendo apartado y distinto, but not in the same way pero no en la misma manera as the Pharisees. como los fariseos. He is not just set apart from sin, Él no es solamente apartado del pecado, he is now set apart for the gospel. él es ahora apartado para el evangelio. As one theologian says, Como un teólogo dijo, as a Pharisee, como un fariseo, he had been set apart from the Gentiles. fue separado de los gentiles. Now he is separated unto the Gentiles. Ahora él es separado para los gentiles. This concept Este concepto of being set apart de ser apartados for the gospel para el evangelio reminds me me acuerda a mí of the words de las palabras that God spoke to Jeremiah que Dios le habló a when Jeremías he called him to be a prophet. cuando lo llamó a ser un profeta. How many remember this verse? ¿Cuántos se recuerdan de este versículo? Jeremiah chapter 1, Jeremías capítulo 1, verse 5. versículo 5. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profetas a las naciones. Do you know that the word consecrate, Usted sabe que la palabra consagré o consagrar, consagrar it means to set something apart. significa separar algo. And God says to Jeremiah, Y Dios le dice a Jeremías, boy, niño, yeah, he was young. He was young. Before you were even in your mother's womb, antes de tú estar en el vientre de tu madre, I knew you yo te conocía and I set you apart y te separé and I called you y te llamé to be a prophet para ser un profeta to the nations. a las naciones. Church, Iglesia, do you know usted sabe, it's not just Paul no es solamente Pablo or Jeremiah o Jeremías that were set apart for a purpose from God? que fueron apartados para un propósito para Dios. Whether you believe it or not, Aunque usted lo crea o no, you also usted también have been called ha sido llamado and y separated separado for a purpose para un propósito from God. para Dios. If you're breathing, Si usted está respirando, if you're alive si today, usted está vivo hoy, you're not here by coincidence. usted no está aquí por coincidencia. You're not here because mommy and daddy wanted you here. Usted no está aquí porque mami y papi lo quería aquí. You are here, Usted está aquí, you are alive usted está vivo because God has a plan with your life. porque Dios tiene un plan con su vida. Because God knew who you were going to be. Porque Dios sabía quién usted iba a And ser He knew how He wanted to use you. y sabía cómo le quería usar. If you're living Si usted está viviendo the best way la mejor manera to use your life para usar su vida is to do it in service es en hacerlo en servicio to the one who created you. para aquel que le creó. He designed you. Él le diseñó. He knows how to use you. Él sabe cómo usarle. Do you know why some people are unhappy today? ¿Usted sabe por qué algunas personas no están felices hoy? Because they are not walking Porque no están caminando in God's purpose en el propósito de Dios for their life. para su vida. Pastor,
pastor, I gotta work. yo tengo que I trabajar, have to pay bills. tengo que pagar los biles, I have a family. tengo una familia. I'm gonna tell you right now. Le voy a decir ahora, If you keep trying to do those things si usted sigue tratando de hacer esas cosas and not do the will of y God, no hacer la voluntad de Dios, you will never fulfill your purpose nunca va a poder cumplir su or propósito be satisfied in o God. estar satisfecho en Dios. Jesus told us the formula. Jesús nos dio la fórmula. Seek first. Buscar primero, 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 Seek buscar first. primero, Seek buscar first. primero, Seek first buscar primero the kingdom of heaven el reino de Dios and his y righteousness, su justicia, and then y después all the things you need, todas las cosas que usted necesita, that job, ese trabajo, that husband, ese esposo, that wife, esa esposa, that career, esa carrera, that education, esa educación, that freedom, esa libertad, that happiness. esa felicidad, If you put him si first usted lo pone a él primero and you do his y will, usted hace su voluntad, then the depression can go. entonces la depresión se va, Then the anxiety can go. después la ansiedad se va, Then the provision can come. después la provisión puede venir. So the question is, So, la pregunta es, are you miserable ¿está usted miserable because you're not doing porque usted no está haciendo what God called you to do? lo que Dios le llamó a hacer? Are you not prospering ¿No está usted prosperando because you're not doing porque usted no está haciendo what God asked you to do? lo que Dios le pidió a usted hacer? Do you know that what he asked you to do, Usted sabe que lo que Él le pidió a usted hacer, no one else can do the way that you would do it? nadie lo puede hacer de la manera que usted lo puede hacer. Don't worry. No se preocupe. If you choose not to do it, Si usted escoge no hacerlo, God can lift up someone else, Dios puede levantar a otra persona, but they will never be able to do it pero nunca ellos podrán hacerlo in the way de la manera that you can do it. que usted lo puede hacer. They won't be able to reach No van a poder the alcanzar people las personas that you can reach. que usted puede alcanzar. So I want to conclude with this. So quiero concluir con esto. Today, Hoy we learned that this book in the Bible called Romans aprendimos que este libro en la Biblia llamado Romanos was written by a man named Paul, fue escrito por un hombre llamado Pablo, who described himself as a servant. que se describió como un siervo, He described himself as an apostle, se describió a sí mismo como un apóstol and he described himself as someone set apart y se describió a sí mismo como una persona apartada for the gospel of God. para el evangelio de Dios. I believe this should encourage you and me to see ourselves Yo creo que esto nos puede animar, lo puede animar a usted y a mí vernos first as servants of Christ, primeramente como siervos de Cristo, and as we serve faithfully in the few, y mientras servimos fielmente en lo poco, God will call us to do more. Dios nos llamará a hacer más. Some of us Algunos de nosotros may even end up in different ministries. quizás terminaremos en diferentes ministerios, But regardless pero independientemente of what position or ministry we end up doing, de qué posición o ministerio terminemos siendo, we can be confident podemos tener la confianza that our life que nuestras vidas has a purpose. tienen un propósito. There is a reason Hay una razón that we are here. que estamos aquí. We have been set apart Nosotros fuimos apartados, from even before we were born aún antes de nacer, to share the gospel, para compartir el to evangelio, preach the gospel, para predicar el to evangelio live out the y gospel, para vivir el the evangelio, good news of salvation las buenas nuevas de la salvación through Jesus Christ. a través de Jesucristo. If you learned something new,
si aprendió algo nuevo or were encouraged by today's message, o fue animado por el mensaje de hoy, I want you to share it with a friend quiero que lo comparta con un amigo and invite someone y invite a alguien to listen to the Word of God next week. que escuche la palabra de Dios la semana que viene, Because in our next message, porque en nuestro próximo mensaje we're going to learn who was the audience vamos a aprender quién era la audiencia that Paul was writing to a quien Pablo le escribía and why he chose to write this letter to them. y por qué escogió escribirle estas cartas a ellos. And as we learn about his purpose Y mientras aprendemos de su propósito for the Roman church, para la iglesia de Roma, we will see the relevance to our lives as well. vamos a ver cómo es relevante a nuestras vidas. Amen.